Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas, presenta Sistemas Dinámicos, de primer orden. Objetivos. El principal objetivo del siguiente trabajo es dar una breve descripción de un área de investigación en sistemas. Sistemas dinámicos, de primer orden. Este tipo de sistema dinámico posee un único nivel en su estructura, y además pueden estar formados por bucles de realimentación positiva, o por bucles de realimentación negativa. Primero, sistemas de primer orden con realimentación positiva. Relaciona a fenómenos de crecimiento, con comportamiento explosivo. El caso de un crecimiento desmedido en la población, es un ejemplo de un sistema de primer orden. Segundo, sistemas de primer orden con realimentación negativa. Estos sistemas se caracterizan por tener un comportamiento determinado por un objetivo. Los sistemas de realimentación negativa también son llamados sistemas autorreguladores y homeostáticos. En su comportamiento está implícito la definición de un objetivo, el cual se determina externamente, por lo tanto, es una variable exógena. El nivel es el objeto de control que representa la acumulación de todas las acciones pasadas, además este solo puede ser variado por medio del flujo. En la figura, se muestra un diagrama causal de la regulación de una variable de nivel con relación de un objetivo. Típico caso de un sistema de primer orden con realimentación negativa. A continuación, en la figura se observa el diagrama de Forester, correspondiente al diagrama causal anterior, el cual requiere para su construcción, el empleo de un nivel, un flujo y una variable auxiliar. Crecimiento, en S. Este tipo de crecimiento se caracteriza por tener en su régimen transitorio dos fases, una de ellas en crecimiento exponencial y la otra en decrecimiento asintótico. La realimentación positiva que genera el crecimiento exponencial, se estrecha por la realimentación negativa, que conduce a la estabilización del crecimiento. Esto es que todo proceso exponencial pasa por un proceso estabilizador que limita el crecimiento. Lo anterior indica que el crecimiento exponencial sostenido no existe en el mundo real. El crecimiento en S se encuentra ampliamente en la realidad, por ejemplo, en estudios ecológicos, áreas sociales, la urbanización de cierta área, los rumores, epidemias, el crecimiento celular de una planta, la saturación del mercado, la religión, la difusión de una moda, incluso el desarrollo físico se muestra un crecimiento en S. ¿Dónde se basa? El estudio de la estructura de un crecimiento en S se basa en considerar que durante un tiempo el comportamiento es similar al de un sistema de realimentación positiva, pasando después a un segundo periodo que es análogo a un sistema de realimentación negativa, es decir que el cambio en el dominio de la curva produce el crecimiento en S. Un gran incremento en la curva positiva conduce a una curva negativa. La curva negativa no aparece espontáneamente, al contrario se encuentra presente en todo el momento, pero su efecto depende de la influencia de una variable en la curva positiva. Cuando la curva positiva empieza a aumentar a todas las variables envueltas en el ciclo, la curva negativa también aumenta hasta que el dominio cambia y se forma la curva negativa, como se muestra en la figura. En la figura siguiente, se muestra el diagrama Forester, donde se observa que el comportamiento del sistema depende de que una constante de tiempo sea la dominante. Sistemas de primer orden, sin oscilaciones.
Los sistemas de primer orden no presentan oscilaciones, ya que este tipo de sistema solo cuenta con un nivel en su estructura, esto es que si el nivel con el que cuentan llega a un punto de equilibrio temporal difícilmente podrá salir de él. Para salir de esta situación es necesario que el flujo de salida del nivel dependiese de alguna otra variable que evolucione con el tiempo. Lo que nos lleva a concluir que para que se produzcan oscilaciones se necesitan dos o más niveles. Característica de los sistemas de segundo orden. Cuando se pregunta qué tipo de comportamiento presenta la población de conejos en la figura, el error más común es pensar que el crecimiento se eleva más allá de la capacidad de carga del ambiente recurso limitado hasta que se establece el equilibrio. El análisis del modelo demuestra que es imposible que llegue más allá de la capacidad de carga. Solo puede darse el crecimiento en S. Esto sucede, ya que en el incremento inicial, los nacimientos exceden a las muertes y la población de conejos crece. Mientras que se utilizan el espacio y los recursos limitados, la densidad de la población llega a ser significativa, y las muertes se acercan gradualmente a los nacimientos. Así, la población de conejos crece cada vez más. Si se está llegando más allá de la capacidad de carga, entonces los nacimientos y las muertes deben ser iguales momentáneamente. Sin embargo, si la población de conejos está en equilibrio temporal, nada puede moverlo del equilibrio. Los dos únicos flujos del nivel, los nacimientos y las muertes varían solamente si la población varía. El resto de los términos en las ecuaciones de los índices son constantes. Por otra parte, el nivel de la población de conejos puede cambiar solamente si los flujos son iguales, pero cuando estos flujos son iguales nada puede alterar el valor del nivel. Asimismo, nada puede alterar el valor de los dos flujos del sistema. Debido a que el balance no puede ser quitado, el sistema está bloqueado en el equilibrio. Entonces el sistema despliega el crecimiento en S, como se muestra en la figura. Se denomina sistema lineal diferencial de primer orden, de entrada UDT, y salida YDT, al sistema regido por una ecuación diferencial de la forma. Variación de Y, con respecto a T, más A, y B, que vienen a ser las constantes, denominadas coeficientes de la ecuación. UDT es una señal denominada señal de entrada o excitación. YDT es otra señal denominada señal de salida del sistema. El conjunto se interpreta con un diagrama de bloques tal como se visualiza en la figura. La ecuación diferencial admite una solución única, siempre que se fije el valor inicial, de y de t. La ecuación vista, establece que la pendiente de y de t en cada instante de tiempo, es una combinación lineal de los valores, que toma en este instante u de t y de t. En la figura se muestran las evoluciones, de u de t, y y de t. En la práctica, se presentan múltiples sistemas, que pueden ser representados por una ecuación diferencial de primer orden. De hecho, es una de las aproximaciones más sencillas que se pueden hacer del comportamiento dinámico de un sistema. En la práctica se presentan distintos sistemas que pueden ser representados por una ecuación diferencial de primer orden. Es grato para nosotros haber realizado un trabajo tal. Esperando que este corto video haya sido comprensible en sus términos más sencillos como se ha presentado. Los integrantes, agradecemos a la Magister Belsi Rivera Vidal por habernos brindado esta oportunidad.